Buenos días, es un placer tenerlos aquí, veo muchas caras conocidas, me encanta esto, porque vemos que el mundo del comercio internacional se está moviendo y todos estamos interesados en ese movimiento, ¿no? Desde Lega hemos ideado en conjunto con ASOCAP y ALACAT y nuestros amigos de Andersen México esta actividad como para revivir un poco lo que es el operador económico autorizado, una figura que está reconocida a nivel internacional por organismos importantes como la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio, y que en Venezuela la tenemos allí en la Ley Orgánica de Aduanas, unos artículos que no han tenido mayor desarrollo ni ninguna implementación. Visto esto, en nuestras reuniones desde Lega con nuestra línea de servicios en Andersen, para la cual Lega es firma colaboradora, hemos estado viendo la experiencia de México en el programa Operador Económico Autorizado, y esto ha sembrado como la inquietud de por qué no implementarlo en Venezuela. Si ya se aplica en Latinoamérica, se aplica en el mundo, ¿por qué no en Venezuela, que tenemos ya unas bases en nuestra Ley Orgánica de Aduanas? Para ello, trajimos a la mesa eh, destacadas personas en el ámbito internacional que nos van a explicar un poco la experiencia, por un lado desde América Latina, por el otro lado desde México, que está bastante desarrollado y lo hemos visto en nuestra línea de servicios de Andersen Latinoamérica, y después vamos a caer en Venezuela, qué tenemos, qué podemos hacer, cómo lo implementamos y cómo podemos llevar esto a una eficiencia portuaria. Porque bueno, además sabemos que la mayor parte del comercio se lleva a través de rutas marítimas y puertos. Eh, Ahorita vamos a iniciar la presentación con Moisés Solís, quien es el primer vicepresidente de ALACAT. Él, desde su perspectiva de agente de aduanas, operador logístico, nos va a hablar un poco de su experiencia en el enfoque de Latinoamérica. Luego vamos a pasar a presentar a Marco Antonio Reyes y a Natalia Jaramillo, quienes son nuestros aliados en la firma Andersen México y tienen implementado una línea de servicios dirigida a las certificaciones CITIPAT y OEA. Marco Antonio es el líder de la línea de servicios para Latinoamérica de Andersen México, y Natalia lo acompaña como líder del área de certificaciones CITIPAT y OEA. Finalmente, bueno, ya para abordar el punto de Venezuela, vamos a tener a Grexy Marín, quien es presidente de ASOCAF, ya ustedes la conocen. Ella nos va a hablar un poco de las perspectivas prácticas para implementar este mecanismo en Venezuela. Luego, la doctora Yelixa nos va a hablar de la eficiencia portuaria con el OEA, y finalmente yo abordaré la parte legal de cómo implementarlo, dónde estamos, para dónde vamos, qué podemos hacer mientras se implementa. Bienvenidos todos. Ya puedes poner a Moisés. Buenos días. Buenos días a todos, un gusto. Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Primero que nada, quiero agradecer a Grexy Marín, presidente de ASOCAF y ASOCAF, por hacerme esta invitación a participar con ustedes. Voy a compartir. Perfecto. Bueno, pues nuevamente reitero mi agradecimiento por la invitación para participar en este foro de OEA, el cual, eh, pues viéndolo como una certificación, en principio nace justamente basada en la seguridad de los procesos del despacho aduanero. Pues vemos que está enfocada, al menos en en gran parte de Latinoamérica, en la figura del agente aduanal, en exportadores, importadores, y en algunos otros participantes, como son operadores logísticos, especialmente almacenes, transportistas, que participan en el intercambio de mercancías, y en el caso para México, por ejemplo, hacia Norteamérica. Y bueno, también lo tenemos en el resto del continente, y en especial en Latinoamérica, donde aún esta figura tiene muchas oportunidades
no solo de mejora y de crecimiento, sino de reforzamiento, ¿no? Y no quiero enfocarme como tal a la parte de la certificación en la figura del agente aduanal, sino del agente de carga, ¿no? Como integrador de servicios de comercio exterior que pues participa activamente en todo lo que es el proceso de la logística de inicio a fin, ¿no? Uno de los graves problemas, o de mejor no graves, no lo voy a poner como graves, sino uno de los grandes problemas que enfrentamos es que aún la figura del agente de carga en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, no está bien contemplada. Cuáles son nuestras actividades, nuestras funciones, nuestras responsabilidades. Sin embargo, pues operamos gran parte de lo que es el proceso logístico, ¿no? Y además interactuamos con prácticamente todos los actores de la cadena logística. Algo que siempre promovemos desde ALACAT y que tratamos de hacer que se haga a través de nuestras membresías, que son las asociaciones en los países de Latinoamérica, es que presentemos perfectamente bien quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Y sobre todo, pues cuál es el valor del papel de la agente de carga, siendo que es el que ayuda a diseñar, ayuda a planear, ayuda a coordinar, dirigir y a ejecutar todos los procesos de la cadena logística. Somos ese aliado que se sienta con el cliente y le vamos ayudando cómo debe de hacer una importación, cómo una exportación, cuáles son los pasos a seguir, temas importantes a considerar como son los Incoterms, este, un punto muy importante que a veces se olvida, que es el seguro, ¿no? Muchas veces el importador y el exportador ve al seguro como un gasto y no como una inversión en protección y seguridad de sus mercancías, pero pues por igual para la gente de carga es muy importante el seguro de la responsabilidad civil, los medios por los que se van a mover las mercancías, el proceso de empaquetado, embalado, cuando son mercancías peligrosas, cuando son de cadena fría, ayudarlos con el proceso del despacho aduanero. Y esto es, cuando digo ayudarlos, es asesorarlos perfectamente y junto con el apoyo de un agente aduanal, por supuesto que sí, ya que son los expertos en el proceso aduanero. Y después, obviamente, saber cuál será el medio de transporte que se va a utilizar. Y bueno, y aquí, como mencioné, y como si fuera una obra de teatro, cuando estamos sentados en la butaca, pues vemos solamente la obra, pero no vemos quién está detrás, ¿no? Entonces, aquí es cómo lograr coordinar a todos esos actores y podérselos presentar al importador exportador, ¿no? Creo que esta es la parte importante que hay que entender, cómo el agente de carga, a través de su conocimiento, puede coordinar este, junto con todos los demás actores que son eh, transportistas, en este caso terrestres, las compañías de seguros o los brokers de seguros, con bodegas u operadores logísticos, con agentes de aduanas, con líneas aéreas, marítimas, terrestres, ferroviarias, este, con especialistas en cadena fría o con seguridad, todos los requisitos que hay que cumplir en específico con las líneas aéreas, las líneas marítimas para cierto tipo de mercancías, conocer las mercancías, conocer al cliente, ¿no? Ahí está hoy en algunas certificaciones, sobre todo por temas de seguridad, el famoso Know Your Customer, que es muy importante y no solamente conocer al cliente, es conocer al cliente y sus necesidades y sus productos. Con ello, pues, así abarcamos justamente
el amplio espectro de los actores que están en la cadena logística y sin hacer menos a la autoridad aduanera, ¿no? Que es súper importante que la tengamos en mente, ya que ellos son los que van a verificar y revisar las mercancías. Con ello, quiero dejar clara esta importante o este importante factor de que esta certificación OEA sea reconocida más allá de los procesos aduaneros, sobre todo para otros actores, que en este caso hablamos de los agentes de carga internacional. En Latinoamérica aún es uno de los retos que tenemos que combatir con las autoridades. Ya muchos de los países en Latinoamérica han avanzado con el programa OEA para los agentes aduanales. Sin embargo, para la gente de carga internacional aún es un camino que estamos trabajando. De hecho, hay programas que se hacen con FIOEA, que es la Federación Internacional de Operadores Económicos Autorizados, y con la división que tienen en Latinoamérica, con quienes igual trabajamos justamente para poder lograr este reconocimiento de la gente de carga para la certificación. ¿Qué pasa para muchos agentes de carga en nuestra región? Pues bueno, tenemos que al no poder algunos tener una certificación OEA, algunos se van a la certificación BASC, al CITIPAT, a las normas internacionales, como la certificación en la cadena de suministro, seguridad en la cadena de suministro. Entonces, bueno, se busca también cómo lograr certificarnos y tener estas credenciales para que el cliente pueda tener más confianza. Y bueno, no solo el cliente tiene que tener confianza, también desde el lado de la proveeduría, de los agentes de carga, de los agentes aduanales, de los transportistas, líneas aéreas, se busca que también los importadores y exportadores conozcan más de los procesos y también se certifiquen. Hoy en un mundo globalizado donde se cuida mucho la seguridad, y no solo hablamos de la seguridad de las mercancías, hablamos de la seguridad en la transportación de las mercancías, todos los riesgos que hay en el tráfico de sustancias peligrosas, sustancias que comprometen como estupefacientes, armas, etcétera. Pues bueno, se tiene que cuidar de ambos lados, ¿no? Cómo evitar que sean contaminados, cómo evitar que generen riesgos. En alguna plática recuerdo que nosotros estábamos muy enfocados en hacer participar en temas de seguridad a gente que hablara justamente del tráfico de estupefacientes, de armas, etcétera. Y bueno, nos decían que esa dependencia, para ellos la seguridad no tenía nada que ver en este caso con el tráfico de estupefacientes, pero sí con el tráfico o manipulación de productos que pudieran generar algún riesgo en específico en el tráfico aéreo, ¿no? Entonces, y estamos hablando de productos que pudieran ser flamables, explosivos, y que por supuesto para esta división o esta entidad con la que nos reunimos, pues su enfoque más allá del tráfico de estupefacientes, lo que les importaba en la seguridad del transporte era todo esto que pudiera generar algún riesgo, sobre todo en el transporte aéreo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cómo con las certificaciones, más allá de tener un sello, no, nos enfocamos a asegurar desde el importador, exportador y todos los que actuamos en la cadena logística en garantizar que la transportación y la logística de las mercancías y de todos los que participamos, pues esté perfectamente bien hecha, ¿no? Bien hecha en cuanto a procesos, ya lo decía, como empaques, etcétera, etcétera.
documentación, ¿no? La documentación es importantísima. Pensar que estamos en un mundo en el que estamos digitalizándonos y sobre todo necesitamos automatizar procesos, ¿no? Entonces, algo que nosotros insistimos es que no acabe esta certificación en la parte aduanera, ¿no? Tenemos que asegurarnos que todos los que participamos en la cadena logística comprendamos qué hacemos y que todos los actores de la cadena logística tienen un papel muy importante, tienen un objetivo claro de lo que son sus servicios, sus procesos. Y muy importante, el conocer qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿no? Y cuál es el valor que tiene cada uno de estos actores en la cadena logística. Por lo tanto, pues pensamos que para nosotros los puntos claves para que la gente de carga en Latinoamérica pueda avanzar es reconocer qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuál es nuestro papel tan importante en estos servicios, armonizar junto con los demás actores, y en la región y las regiones, cuáles son esos procesos para justamente las normas internacionales ISO, este tipo de certificaciones como la OEA, el CITIPAT, el BASC y otros reconocimientos que existen, pues nos ayudan, ¿no? A que conozcamos y entendamos que no importando en qué país estemos, pues el mover mercancías es igual, ¿no? Cambian las regulaciones, sí, cambian las regulaciones de seguridad nacional para cada, digo, y nacional en muchos sentidos en cada país. Y bueno, tenemos que incentivar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y sobre todo en el OEA, que se vea perfectamente claro cuál es el beneficio. En el proceso aduanero, para los importadores, para los demás actores, llámense líneas aéreas, líneas terrestres, etcétera, que todos sintamos que al colaborar también existe un beneficio, porque no estamos hablando de nada más certificar, ¿no? Sale caro tener este tipo de certificaciones y bueno, pensando en que debemos dar cumplimiento a los requerimientos de nuestros clientes, y sobre todo si queremos lograr altos estándares de calidad, pues las certificaciones son muy importantes, pero son caras, ¿no? Y también tendremos que entender desde el lado de los importadores y exportadores que si vas a contratar a alguien, y tiene todas estas certificaciones, pues es porque ha invertido justamente en conocimiento, en capacidades, en infraestructura, y bueno, también debe de ser reconocido esa esfuerzo que hacen las empresas, ¿no? Y bueno, prácticamente con esto se ayuda a través de la proveeduría experta en las certificaciones a que justamente no necesariamente que se homologue, pero sí que se genere mayor conocimiento de las certificaciones. Con esto, bueno, quisiera terminar dejando que sin agentes de carga certificados la confianza OEA queda incompleta. Para nosotros es muy importante que se reconozca, entendamos cuál es el papel del agente de carga, sobre todo certificados, que sí vamos avanzando lento, pero ahí vamos, pero sí muy importante saber que cuando un actor de la cadena logística se está certificando, es un actor que se ha comprometido en la seguridad, en los procesos y sobre todo en la calidad. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias, Moisés. Bueno, ahora le vamos a dar el paso a Natalia. Como les comenté, Natalia es líder de la línea de servicios de CityPath OEA en la firma Andersen México. Ella va a estar junto con Marco explicándonos, Marco Antonio Reyes, quien es el socio líder para Latinoamérica de Andersen, el programa del operador económico autorizado. Ella va a hacer bastante enfoque en CityPath porque, bueno, es una de las certificaciones que se requiere en Estados Unidos para tenerlo como socio comercial y cuando queremos realizar operaciones con Estados Unidos, eso nos da como un sellito de seguridad para ingresar en ese mercado. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Luz Meli. Muy buen día a todos. Muchas gracias por este tiempo y este espacio.
Listo, pues vamos a explicar un poquito el contexto de cómo inician estos programas, implementando un poquito también el tema que comentaba Moisés. Y bueno, adelante, Miri. Nos presento rápidamente. Nos va a estar acompañando Juan Carlos Becerril, quien es agente aduanal de aquí en México, se llama Alta Cargo. Y pues bueno, vamos a estar complementando ideas referente a la certificación, operador económico autorizado y también CITIPAT. Adelante, Miri. Muchas gracias. ¿Qué temas vamos a tratar el día de hoy en esta sesión? Pues bueno, explicar un poquito el origen y el contexto, cómo es que nace el marco SAFE y por qué es importante al día de hoy. También explicar puntualmente los objetivos clave, los principios que forman parte de la operación aduanera, explicar un poquito la estructura fundamental de este marco SAFE, entender un poquito los elementos estratégicos, los pilares operativos. También entender un poquito los beneficios que nos brindan estas certificaciones que son aplicables a distintos países de Latinoamérica, entender un poquito las ventajas reales que impactan en las operaciones y bien el cumplimiento que tenemos que tener. Adicional, vamos a explicar un poquito sobre el operador económico autorizado, cómo es que interviene y bien es un mecanismo que se está generando para el cumplimiento global de este marco y bien cómo es que podemos tener el reconocimiento mutuo como equivalente de los estándares aduaneros entre estas certificaciones. Adelante, Miri, muchas gracias. Bien, hablemos un poquito del por qué vamos a hablar ahorita de la logística y bien del marco SAFE. Actualmente las empresas y bien los transportistas se enfrentan grandes desafíos en la cadena de suministro, tales como lo podemos ver aquí en pantalla. Está el robo de mercancía, la contaminación de carga, la parte de contrabando, la falsificación de documentos, retrasos en fronteras y bien el incremento de costos. Como tal, el marco SAFE lo que busca es proteger la seguridad de la cadena logística internacional, adicional de facilitar el comercio legítimo y bien promover una gestión basada en riesgos. Siempre ir un paso adelante para poder estar preparados ante algún incidente. Adelante, Miri, gracias. Y bien, vamos a hablar sobre el contexto y bien el origen del marco SAFE. ¿Cómo es que nace? Bien, después de los atentados de las Torres Gemelas, que fue el 11 de septiembre del 2001, el gobierno de los Estados Unidos crea la figura como tal de CITIPAT, quien es la Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo, y en noviembre del 2001 es ahí donde la Organización Mundial de Aduanas, que es más conocida como la OMA, bien adopta este marco de estándares para asegurar y bien facilitar el comercio legítimo. Y bien en el 2005, junio 2005, la Organización Mundial de Aduanas crea como tal la figura aprueba marco SAFE. Este mismo, en el 2008, aparece como operador económico autorizado en la Unión Europea. Y bien, voy a hablar un poquito ahorita de México. En México entra en vigor en el 2012, nombrado principalmente como NEC, y bien, en diciembre del 2012, ya bien aparece la figura como operador económico autorizado, ¿vale? Y bien, voy a platicar un poquito más sobre el origen y el contexto. Adelante, Miri. Gracias. Como bien les mencionaba, pues nace por la Organización Mundial de Aduanas en el mes de junio del 2005 en Bruselas. El marco SAFE, pues bueno, establece ciertos estándares y los presenta para la adopción como un umbral mínimo de lo que debe de estar cumpliendo todos los miembros de la OMA. Su objetivo, ¿cuál es? Principalmente es asegurar todas las aduanas del mundo bien estén implementando estándares comunes y mejores prácticas para mejorar la seguridad de la cadena de suministro, ¿no? Con el fin bien de buscar un equilibrio de seguridad con la facilitación del comercio y bien garantizando un entorno de comercio internacional más seguro y más eficiente. Y bien, derivado de algunas actualizaciones que ha determinado el marco SAFE, nacen los operadores económico autorizados, bien conocidos como EA o bien
también AEO en sus siglas en inglés, ¿vale? Adelante, Miri. Gracias. Ahora platicaremos un poquito sobre la estructura del marco SAFE. Contamos con 4 puntos muy importantes para esta estructura y para bien el marco. Principalmente está la seguridad de la cadena de suministro internacional. ¿Qué ejemplos podemos tomar para poder entender un poquito esto? Pues bueno, este se refiere a las inspecciones de los contenedores en puerto, verificar a los proveedores y bien a los subcontratistas. 2, está facilitar el comercio legítimo. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, las empresas que forman parte de operador económico autorizado disfrutan de la liberación más rápida de sus mercancías en las aduanas, lo que permite reducir, obviamente, el tiempo de espera y bien los costos operativos. También está la cooperación internacional, que es el tercer punto, y ¿cómo lo entendemos? Pues es el intercambio de datos entre las aduanas de diferentes países y bien las autoridades aduaneras, como es Estados Unidos y México, el intercambio de información sobre los cargamentos y bien sobre las prácticas de seguridad, ¿vale? El cuarto punto es el uso de tecnología y un análisis de riesgo. Aquí bien, la autoridad aduanera utiliza tecnología para recibir información anticipada sobre los envíos. Esto que es donde permite que las autoridades aduaneras pues reciban a detalle la información de los cargamentos antes de su llegada, ¿vale? Esto con el fin de facilitar el riesgo de manera proactiva. Adelante, Miri. Gracias. Y bien, ahora platicaremos un poco sobre los objetivos que tiene el marco SAFE. Principalmente, pues establece normas que proporcionen seguridad y faciliten bien toda nuestra cadena de suministro a nivel mundial. También permitir la gestión integral y armonizada de la cadena de suministro. Mejorar la misión y las funciones de las capacidades aduaneras. También fortalecer la cooperación entre la administración aduanera y esto para poder mejorar la capacidad de detectar envíos de alto riesgo. ¿A qué referimos alto riesgo? Como bien lo mencionábamos al inicio, robo, contrabando, contaminación de mercancía, etcétera. También fortalece la cooperación entre las administraciones aduaneras, esto como bien lo mencionaba con el intercambio de información, ¿vale? Fortalecer la cooperación entre las administraciones aduaneras, con autoridades públicas que están involucradas en el comercio internacional y bien en la seguridad, que esto lo podemos identificar como la ventanilla única. También fortalecer la cooperación entre aduanas y empresas. Y por último, promover el movimiento fluido de las mercancías mediante el uso de las cadenas de suministro seguras. Adelante, Miri. Gracias. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos clave referente a los elementos básicos del marco SAFE? Principalmente está la armonización. ¿Cuáles son los requisitos de información electrónica anticipada de carga de envíos entrantes y salientes en tránsito? El compromiso a utilizar un enfoque de gestión de riesgo coherente para abordar amenazas de la seguridad. Inspecciones salientes de la carga de los medios de transporte de alto riesgo. Preferiblemente utilizamos equipo de detección intrusivo. Ojo, en este punto a lo que se refiere es que tanto aduanas como empresas debemos de realizar lo que son las inspecciones de los medios de transporte donde estamos enviando nuestra mercancía de comercio exterior. Entonces, aquí, pues bueno, es utilizar equipo para poder realizar estas inspecciones, que no sea intrusivo y pues muchos de nuestros, tanto empresas como las aduanas, pues llegan a utilizar lo que son los aparatos rayos X y los de detectores de radiación. También el marco SAFE propone beneficios que a las aduanas les brindarán a las empresas que cumplan con las normas de seguridad de la cadena de suministro. Y por último está la cooperación con otras autoridades de control fronterizo, que estas representan diferentes ámbitos normativos con el fin de mantener la seguridad de las sociedades y facilitar el mismo tiempo de la circulación de las mercancías. Adelante, Miri. Gracias. Y bien, ¿cuáles son los pilares ¿cuáles son los objetivos ahora para los medios de transporte?
Principalmente para todo el tema de transporte, pues bueno, son diferentes puntos que es fortalecer la seguridad de la cadena de suministro, volvernos un socio comercial confiable, facilitar y agilizar el comercio internacional, impulsar una gestión integrada y armonizada de la cadena de suministro, también fortalecer las capacidades de las autoridades aduaneras, mejorar la cooperación entre aduana de distintos países y bien fomentar la colaboración entre aduanas y el sector privado. Adelante, Miri. Muchas gracias. Ahora sí, ¿cuáles son los pilares del marco SAFE? Pues bien, el marco SAFE está basado en 5 elementos centrales que los vamos a estar viendo. Está aduana empresa y bien aduana otras entidades. Esta estrategia de estos 3 pilares ofrece numerosas ventajas y bien los pilares incluyen un conjunto de normas consolidadas, bien para garantizar su fácil comprensión y una rápida implementación internacional. Vamos a explicar estos puntos tal cual. Aduana, como primer pilar, se enfoca en la cooperación entre la administración aduanera de distintos países. Aduana empresa, pues bien, este pilar es clave porque bien introduce la colaboración entre la autoridad aduanera y bien la empresa. Y después tenemos aduanas, otras entidades. Este tercer pilar lo que busca es que la aduana trabaja de forma coordinada bien con las autoridades como migración, seguridad y control fronterizo. ¿Vale? Adelante, Miri. Bueno, eso es lo que justo acabamos de mencionar. Adelante, Miri. Gracias. Y bien, hablando ahorita de los beneficios aplicables a nivel Latinoamérica, los operadores económicos autorizados obtendrán diferentes beneficios como el procesamiento más rápido de las mercancías en las aduanas, mediante reducción de los números de inspecciones. ¿A esto a qué referimos? Pues bueno, ahora una vez que ustedes están certificados, pues tienen carriles exclusivos, lo que hace la reducción de las inspecciones sean más rápido. El marco SAFE también proporciona una plataforma consolidada que mejora el comercio mundial y garantiza una mayor seguridad contra el terrorismo y otras partes o bien formas de delincuencia transnacional. Adicional, pues aumenta la contribución de las aduanas y bien los socios comerciales que tienen el bienestar económico y social de las naciones. Adelante, Miri. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Pues bueno, como bien lo mencionaba, es facilitar los procesos aduaneros, esto con menor número de inspecciones físicas, la parte documental y viene el despacho aduanero, mayor reconocimiento internacional, esto también, pues es el acuerdo de reconocimiento mutuo, como bien lo menciona aquí, y el proceso más ágil del comercio internacional. También lo que hace es el fortalecer la seguridad de la cadena de suministro, con la seguridad de nuestras instalaciones. Nosotros al momento de ser parte de estas certificaciones debemos de cumplir con ciertos estándares y nos piden el cuidado, la seguridad de nuestras instalaciones, tener la trazabilidad de nuestras mercancías, evaluar a nuestros socios comerciales. Recordemos que todos nuestros socios comerciales son todos aquellos que se ven involucrados en nuestra cadena de suministro, transportistas, agentes aduanales, empresas de seguridad, comedor, jardinería, etcétera. Y pues bueno, esto se les tiene que estar realizando lo que son auditorías y bien envíos de cuestionarios para poder decir y tener certeza que estamos trabajando con socios comerciales confiables. Y también pues la seguridad de los medios de transporte, como bien los mencionaba, tanto las empresas como las empresas transportistas, pues lo que tienen que hacer es dar esa seguridad de los medios de transporte con los que están manejando nuestra mercancía. También tenemos la ventaja competitiva en el mercado, esto demostrando un alto cumplimiento de seguridad, generando mayor confianza con nuestros clientes, bien con nuestras autoridades. A mí me gusta decirle mucho a los clientes que tenemos un distintivo, prácticamente somos socios comerciales confiables, tenemos ciertos estándares de cumplimiento y eso hace que nos volvamos este distintivo que brinda confianza y bien seguridad.
Y también mejor gestión de riesgo. Nosotros, al momento de ser partes de esta certificación, pues cumplimos con el realizar un análisis de riesgo de toda nuestra cadena de suministro, tanto de la parte de importación como la parte de exportación. Y pues bien, todo esto, todos estos procesos, vaya, los tenemos documentados y cumplimos con este punto tan importante. Adelante, Miri. Ok, aquí me gustaría preguntarle a Juan Carlos, quien es nuestro invitado especial. Juan, ¿de qué manera la certificación OEA puede beneficiar a los clientes en gestión en cuanto a costos, en cuanto a eficiencia, esto de nuestra cadena de suministro? Porque pues recordemos que la certificación OEA puede ayudar a dar cumplimiento a las nuevas reformas de la ley aduanera mexicana. Y Natalia, como bien lo comentas, buenos días a todos. Primero que nada, sí es importante comentarles que, por ejemplo, actualmente lo que Altacargo está viendo, nosotros estamos en un proceso de implementación, pues sin duda es más allá también, digo, adicional a los beneficios que ya dijiste, más allá de eso, también la confianza ha crecido. ¿Eso en qué sentido? Porque mejora la comunicación, OEA te permite obviamente crear estos vínculos, ya habló Nat del tema del marco SAFE, entonces la verdad es que más que nada en la comunicación que hemos tenido con nuestros clientes, en la búsqueda de riesgos, en encontrar nuevos riesgos que inclusive no se tenían visibles, es el principal beneficio en el que nosotros hemos notado. Obviamente ya una vez nosotros que obtengamos la certificación, obviamente se ha analizado la situación y claro que en algún momento va a haber una mayor viabilidad en el tema de ser esos consentidos por parte de la autoridad. Voy a citar un poquito lo que comentaba Moisés. La verdad es que esta certificación no es nada barata de obtener. Es una certificación que requiere bastante compromiso, no solo por parte de la agencia, sino inclusive también de nuestros clientes. Entonces, estamos logrando que obviamente todo esto valga la pena. Entonces, en ese sentido, al ser una certificación tan difícil de obtener, pues nos queremos volver obviamente parte de ese pequeño gremio de agentes aduanales confiables para nuestros clientes y que lo puedan presumir, ¿no? Aquí en México la verdad es que es un foro bastante grande y que obviamente la comunicación con la autoridad mejora totalmente. Muchas gracias, Juan. Y bueno, implementando un poquito el interés del por qué es importante contar con estas certificaciones, pues bien los programas Operador Económico Autorizado y bien CITIPAT, pues buscan que las empresas se conviertan en un socio estratégico de las autoridades para poder fortalecer la seguridad del comercio global. En muchas cadenas de suministro globales, pues contar con estas certificaciones, como bien los mencionaba, ya no es una ventaja, sino ya es un requisito para hacer negocio. Nos hemos topado con empresas que ya sus clientes o bien proveedores ya les solicitan esta certificación para poder decir que son socios comerciales de confianza. Y también pues protege como tal no solo la mercancía, sino también la reputación y la continuidad de nuestro negocio. Permite optimizar tiempos, como bien lo mencionaba, también los costos logísticos y bien la eficiencia operativa. Adelante, Miri. Y ya para terminar, pues recordemos que la seguridad de la cadena de suministro es una responsabilidad compartida. El comercio internacional enfrenta nuevos desafíos, bien las cadenas de suministro globales están expuestas a riesgos, como bien lo mencionaba al inicio, de la contaminación de carga, la parte de contrabando y tráfico ilícito, el robo de mercancía, la interrupción logística. Y esto, pues las empresas juegan un papel clave para proteger la integridad del comercio internacional. ¿Vale? Hoy la seguridad ya no es opcional. Las empresas que participan en estos programas, pues bueno, se convierten en socios comerciales estratégicos, fortalecen su reputación internacional y se integran en las cadenas de suministro confiables. Adelante, Mimi. Miri, ¿me escuchas? Y bien, el reconocimiento mutuo pues puede aplicar para todas las empresas que forman parte de estas certificaciones.
Aquí, como tal, una vez que ya eres empresa certificada, ya sea OEA o CITIPAD, pues pueden aplicar este reconocimiento mutuo. Voy a poner el ejemplo. Si ya formas parte del programa CITIPAD, pues bueno, podemos aplicar el reconocimiento con operadora económica autorizada, donde ya no presentamos un perfil porque nosotros estaríamos compartiendo como tal la resolución del primer programa que es CITIPAD, de que ya fueron una empresa validada, cumplen con ciertos estándares de seguridad y como tal, pues la autoridad mexicana lo que hace es, ok, confío en que ya tienes implementados estos controles, estos estándares y pues bueno, ahora ya puedes pertenecer a esta certificación. Entonces, como tal, esta es la parte y el punto fundamental del reconocimiento mutuo. Y listo, Luz Meli, pues agradezco mucho de su tiempo. Creo que me pasé un poquito del tiempo que se nos asignó, pero pues cualquier duda, estamos a sus órdenes. Gracias, Natalia. Ahora le vamos a dar el paso a Grexy. Ella nos va a hablar un poco las claves prácticas para implementar el esquema OEA en Venezuela. Como saben, Grexy es la presidenta de la Asociación de Agentes de Carga y de Aduanas de Venezuela y bueno, le vamos a dar el paso ahorita. Gracias, Grexy. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Básicamente desde ASOCAF, que somos la Asociación de Agentes de Carga y Aduana de Venezuela, nos va a tocar en el caso Venezuela aplicar todo lo que puede ser planificación, coordinación y ayuda a la gestión de las políticas públicas. Es un trabajo bien importante, muy abarcador y en el que tenemos todos que prepararnos porque los auxiliares de la administración aduanera somos usuarios de lo que va a ser finalmente el programa de la OEA, somos facilitadores para nuestros clientes, pero nos va a tocar ser eh, una buena parte de la fuerza que se le debe dar al programa porque es bastante complejo poderlo implementar y las autoridades, y de eso hablará Luz Meli con detalle, pues tenemos unos esbozos dentro de nuestra ley, pero no tenemos los detalles ni tenemos reglamento. Por esa razón, bueno, claves prácticas para la implementación en Venezuela. Bueno, este, para nosotros, ¿qué significa el OEA en Venezuela y en el mundo? Es un cambio de paradigma. Pasamos de unas aduanas en un modelo basado de sospecha a un modelo de confianza mutua. Ese modelo es el que tenemos que implementar con los distintos controles internos que podamos establecer tanto en nuestra gestión como agentes de aduana como agentes de carga. ¿Qué pasa? Que el gran ausente, como lo decía Moisés, en este proceso es el agente de carga, que al final somos un integrador de todos los procesos logísticos y debemos tratar en Venezuela de que esa figura tenga la relevancia correspondiente. No es solamente el proceso aduanal, sino toda la logística previa a una exportación, toda la logística durante una importación. Todos esos pasos, todos los pasos que lleve el proceso del expediente deben ser debidamente trazables. Y por eso somos tan importantes los integradores de servicios logísticos. Eso va, por supuesto, dentro de un estándar gracias a la OMA y el marco SAFE, que ya en cierto modo recibimos una buena descripción. Se certifica oficialmente una empresa como un socio confiable y a su vez todos los integrantes de la cadena logística deben serlo. Por eso digo que en Venezuela va a ser un trabajo bien importante, bien arduo, no va a ser de la noche a la mañana, pero por ejemplo, por exigencias de los entes que nos rigen como agentes de carga, nosotros como agentes de carga tenemos pasos adelantados, ya que nos exigen certificación de ciertos procedimientos a través de márgenes tipo ISO 9000 para poder recibir las certificaciones a través del INEA. Entonces, en ese paso, vamos un paso, perdón, en esa etapa vamos un paso adelante como agentes de carga. Y tenemos la agilidad operativa porque entonces teniendo procesos que están debidamente mapeados y debidamente auditables, debería ser todo mucho más expedito, tanto para los clientes como ante las autoridades aduaneras. La realidad en Venezuela. Tenemos un estatus regulatorio que, como les digo, Luzmeli va a dar un buen detalle allí, que está
muy tímido señalado dentro de la ley de aduana y lo ideal sería que fuéramos a un proceso por parte del ente regulador, que es el CENIAT, que fuera bastante expedito, porque todos los años debemos certificarnos como agentes de aduana, como agentes de carga, como operadores logísticos. Y en lo que respecta al sector privado, bueno, los importadores, los exportadores, las comercializadoras, eh, deben irse preparando también, pero es parte del proceso de educación que debemos generar desde el sector logístico y desde el sector comercial. Hay que difundir, debemos difundir las condiciones y los estándares de la OMA y es indispensable podernos blindar y podernos proyectar de una manera que seamos cada vez más confiables y que eso nos permita comercialmente como país ante nuestra oferta exportable y ante los servicios que podemos dar internamente en el país, de una oferta segura, una oferta confiable. Beneficios, y esto sería bueno poder tomar la foto de este cuadro, aunque creo que vamos a compartir las presentaciones, es que es bien importante a la hora que vayamos a explicar cómo vamos a gestionar de aquí en adelante para las empresas y para las autoridades. Reducción drástica de las inspecciones físicas, una vez que estemos certificados, tengamos todos nuestros procedimientos mapeados de manera creíble y aceptados por las autoridades. Prioridades en los carriles de despacho aduanero, para nosotros serían los canales que son verde, amarillo o rojo, y eso permite, al reducir los tiempos, disminuir los costos logísticos. Y es bien importante en Venezuela hoy en día lograr esos objetivos, que lo tenemos que hacer en conjunto con los distintos proveedores de servicios, como las modificaciones de ley correspondientes, porque sinceramente nuestros servicios logísticos, en comparación con nuestros vecinos más cercanos en el sector o a nivel mundial, son extremadamente altos. Y por supuesto, yo creo que bien importante para todos y creo que también tenemos unos pasos ahí avanzados. El sector privado tomaría un gran reconocimiento a nivel internacional y ya en el pasado, hace 20 años atrás, éramos punta de lanza en todo lo que eran los procesos logísticos o por lo menos en todo lo que era el proceso documental y de mapeo técnico, donde inclusive utilizamos con frecuencia las verificadoras, aunque en un momento fue una imposición del Estado, pero es bien importante la presencia de las compañías verificadoras y certificadoras porque nos permiten no solamente mapear todos los procesos que estamos haciendo, sino por homologaciones a nivel internacional. Entonces es un paso bien importante y donde vuelvo y repito, muchas veces pues, lo comentábamos en un foro en días pasados, gente que viene del futuro, nosotros estuvimos en el futuro y nos quedamos un poquito rezagados. Y creo que va a ser bien importante podernos insertar y tenemos condiciones profesionales y mentales para poder rápidamente insertarnos en la realidad a nivel mundial en este momento tan cambiante y con tantas dificultades a todos los niveles. Las claves de la implementación, esta también es una buena toma para poder desarrollar, donde tenemos el diagnóstico que haríamos en nuestras empresas, y esto es transversal a todas las actividades, el saneamiento legal, que es poder cumplir con todos los requerimientos, incluso hacer los posibles aportes para la corrección correspondiente ante las mesas de conversación con las autoridades, la prevención y el blindaje de la cadena de servicios que tendremos que estamos brindando en este momento y que tendremos sencillamente que simplificar. Y por último, bueno, una simple conclusión, ya ser OEA o ser una empresa certificada no es un lujo, ni es solamente parte de multinacionales, que muchos hemos pertenecido a empresas multinacionales y tenemos en cierto modo esa cultura, sino que es una forma para vivir, competir y prosperar en el comercio internacional del siglo XXI y más allá. Bueno, desde Azocap les doy las gracias. Estamos eh, enfocados en la formación y en la preparación de todo el personal en el mundo de la logística, en seguridad, manejo de carga, procesos de aduana, procesos de comercio internacional, procesos logísticos y bueno, los invitamos a acercarse, a seguirnos y a formar parte de este proyecto a futuro
que debe ser muy cercano, pero que no lo vamos a obtener de forma inmediata. Muchísimas gracias. Gracias, Grexy. Bueno, ahora vamos a un tema que capaz les va a parecer un poquito, ay, lo legal, artículos, ley, norma, pero es necesario porque todo lo que dijo Grexy tiene que implementarse de alguna manera y tiene que haber una base legal para poder implementarlo y poder cumplir con todos estos esquemas de simplificación. Entonces, vamos a abordar ahorita, desde la perspectiva legal, los retos y oportunidades que tenemos para implementar el OEA. Y como punto positivo les voy a decir que no estamos en cero. Tenemos algo. Tenemos unas normas que están en la Ley Orgánica de Aduanas, que es nuestra principal norma en temas aduaneros. Y aquí se brinda el marco. No me mueve. Ahora. Y en la Ley Orgánica de Aduanas está el marco principal para poder iniciar la implementación del esquema. No me puedo ir a la Ley Orgánica de Aduanas sin antes decirle que efectivamente estas normas de la OEA vienen de la Organización Mundial de Aduanas inicialmente, pero la OMC no la podemos dejar de un lado, porque en el Acuerdo de Facilitación del Comercio, al cual Venezuela se suscribió finalmente en junio del 2024, también tenemos unas directrices bastante específicas en el área o en el título, el capítulo del levante y despacho de mercancías, donde específicamente en ese capítulo mencionan la figura del operador autorizado, que no es más que el operador económico autorizado, pero viéndolo desde un punto de vista de la simplificación y liberación del comercio internacional. Ahora bien, en el Acuerdo de Facilitación del Comercio, a nivel global fue adaptado en el año 2017, mucho después de la implementación de las normas del marco SAFE, pero igualmente él alinea todos los principios y bases de la organización a este esquema de seguridad, indicando que no solo es importante la seguridad en la cadena de suministro, sino que al tratar de implementar esa seguridad no obstaculicemos el comercio. Entonces, la OMC, en sus lineamientos, dice, también es importante el cumplimiento regulatorio, sí es importante las normas de seguridad, pero no puedes tener tratos discriminatorios, ni puedes implementar normas para certificaciones que vayan en contra de la facilitación, que es el fin común de ese acuerdo. La figura que menciona el Acuerdo de Facilitación del Comercio es la OA, o Operador Autorizado, y como les comento, la basa en un cumplimiento normativo y en análisis de riesgos. Establece la OMC que dentro de los pilares que se deben reconocer para implementar en líneas gruesas este esquema en un país debe ser requisitos reducidos en documentación y datos, tener un menor número de inspecciones en cargas, despachos más ágiles, simplificados, lo que tiene el marco general. Y habla incluso este marco de la OMC de declaraciones únicas, tanto de exportación como de importación y exportación por periodos, para los actores que estén certificados, y despachos de mercancías ya validadas desde los almacenes de la empresa, bien sea fabricante, distribuidor o desde desde el que saca la mercancía del país al extranjero. En este sentido, vemos que ambos acuerdos, o por un lado la resolución de la OMA y por el otro lado el Acuerdo de Facilitación del Comercio, incluyen el reconocimiento mutuo, es decir, la cooperación entre países para que las aduanas, si yo estoy certificado aquí OEA en Venezuela y tengo un acuerdo, como por ejemplo con México, en México, esta certificación, si yo celebré un acuerdo previo de reconocimiento mutuo, tenga ese mismo sentido y sea reconocido OEA en ese otro país. Esta es nuestra base para que luego la Ley Orgánica de Aduanas haya considerado 5 artículos muy en líneas gruesas para implementar el OEA. Nuestra Ley Orgánica de Aduanas no es reciente, de hecho la implementación se implementó en la reforma del 2014, en la del 2020 se mantuvo y a la fecha estamos con la promesa de
se va a dictar una providencia administrativa donde se regulen beneficios, requisitos para la calificación e incluso el tema sancionatorio, porque esto va a tener que tener algunas normas ligadas a incumplimientos. Entonces, nuestra normativa en líneas generales establece el operador calificado por la autoridad aduanera como actor confiable es un autor confiable para la cadena logística y que puede acceder a beneficios de despacho simplificado. Eso está en nuestra normativa. Entonces, el despacho simplificado y despachos ágiles que viene de los acuerdos OMA y OMC están contemplados en nuestra norma. Es aplicable a personas jurídicas. Incluye importadores, transportistas, agentes, almacenes, operadores portuarios, agentes de aduana, agencias navieras. Todas estas personas están incluidas en la Ley Orgánica de Aduanas para ser considerados como OEA cuando sean implementadas sus normas y que puedan obtener esta calificación. Luego tenemos que, como beneficios, establece específicamente despacho simplificado y coordinación institucional, lo cual es totalmente alineado con las normas de la OMA, del marco SAFE. Finalmente, se establece que en el caso de implementarse la normativa, esta autorización será concedida por un plazo indeterminado y podrá ser revocada o suspendida. Esto no iba a faltar en nuestras normas, obviamente, en caso de incumplimientos de cosas varias, porque no está regulado actualmente. La administración aduanera. En Venezuela sería la administración aduanera, pero no tenemos implementado todavía el esquema, pues está la promesa de una providencia administrativa que se debe emitir para regularlo. Ahora bien, ¿por qué les digo que no estamos en cero? Porque hay unas capacidades que sí detectamos al momento de hacer este análisis. Por ejemplo, hay una base normativa que se adapta y se alinea a este marco de Organización Mundial de Aduana o OMC. Eso es un punto importante. No está aislado de lo que es el esquema mundial. Hay una capacidad tecnológica. Nuestro SIDUNEA, esto ha sido discutido en muchos foros, tiene amplias capacidades para ser desarrollado y para sacarle más provecho que el que se le tiene hasta ahora. ¿Que hay que hacer una inversión tecnológica? Sí. ¿Que hay que tener, que hay que tener buen internet en Venezuela y buenas conexiones? Sí. Pero es un esquema, es una aplicación que da para hacer análisis de riesgos, para cumplir con el esquema de declaraciones anticipadas que ya las tenemos en las importaciones. En el marco SAFE y en el de la OMC se establece incluso esas declaraciones para exportar, porque si voy a tener acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países, en esa interrelación que debe haber aduana-aduana, yo debo poder transmitir una información a esa aduana de destino de qué se está enviando a ese país y qué exportador lo está enviando y si está certificado aquí en este país. Procesos y digitales tenemos, como sabemos, ventanilla única marítima, ventanilla única de comercio exterior, tenemos COMEX. Lo tenemos, lo que hay es que sacarle provecho, pero por eso digo que no estamos desde cero. Herramientas de integración, coordinar con los actores, aquí hablo de actores aduana-aduana, aduana-empresa, o sea, esa coordinación se puede realizar, va a requerir como mayor voluntad, sí, pero se puede lograr. Y existe bastante información y hay disponibilidad de información. Las guías de la OMA son súper importantes para ver qué capacidades tenemos y qué podemos abordar. Las guías de la OMA son actualizadas cada 4 años en este sentido del marco SAFE, y la verdad es que establecen como unas proyecciones de implementación por fases. Ni siquiera es que, mira, ya tienes que certificarte hoy, tienes que implementarlo hoy. No, ellos van por fases y te da todas las directrices como país de cómo puedes implementarlo. Son unas guías bastante completas y es una información que tenemos disponible, pues tenemos acceso a Internet. Seguidamente, les voy a hablar un poquito de los retos. ¿Qué retos veo yo para poder implementar y avanzar? En primer lugar, este esquema, como lo veníamos viendo en la línea de servicios que le comentaba en nuestras reuniones de comité para Latinoamérica con Andersen, nos hemos dado cuenta que certificarse OEA es decirle al mundo, tengo un sello de calidad. Y eso es un gran reto para las empresas aquí en Venezuela que quieren exportar. El exportador, fabricante venezolano, se podría certificar OEA si quiere
seguir compitiendo en el mercado internacional y lo pudiera hacer a bajo costos porque certificarse OEA va a tener todos estos beneficios que ya vimos. Reducción de costos logísticos, simplificación aduanera, simplificación de documentación y si en ese país de destino al que yo quiero introducir mi producto tiene la certificación OEA, pues mi sellito de calidad me va a blindar mi operación. Otro, hay que avanzar hacia la integración de los sistemas de comercio exterior, como les comentaba ahorita, tenemos ventanilla única marítima, ventanilla única de comercio exterior, tenemos COMEX. Estos sistemas hay que unificarlos, porque no dan la simplificación que se quisiera. O sea, la idea de un marco de operador económico autorizado es que todo sea sencillo, que sí, hay que cumplir unos lineamientos, unos requisitos. El control aduanero no se va a perder, pero hay que tenerlo en un mismo sistema. No podemos tenerlo en sistemas aislados porque pierde la eficiencia. Difundir sus bondades y capacitación, o sea, vamos a tener que tener un plan de literalmente evangelización para que las empresas entiendan que este marco existe, cuáles son las normas que lo regulan, que hay experiencias positivas en la región e incluso a nivel mundial y que esto te hace ser socio confiable si lo ves desde la perspectiva de la empresa. ¿Cómo prepararse para implementar el programa mientras desarrollamos en Venezuela una regulación que tampoco queda de manos de nosotros ya implementarla, pero obviamente sí, desde estas actividades y desde los gremios podemos ayudar o colaborar con la administración para que estas normas sean desarrolladas? Certificaciones CITIPAT, por ejemplo, si mi principal socio comercial es Estados Unidos, yo como empresa extranjera pudiera ir a Estados Unidos, certificarme, cumplir con mis normas en Estados Unidos, que es un trámite que tiene un valor, sí, lo comentaba la persona que trajo invitado a México, no es económico certificarse, pero vale la pena tener el sello de calidad. Aplicará mecanismos de reconocimiento mutuo, de repente si tengo una compañía una subsidiaria, una sucursal en otro país, pues intentar esas certificaciones en otros países, ir adelantándonos, tener certificaciones en otros países, porque es muy probable que una vez implementado en Venezuela tengamos que suscribir estos acuerdos de reconocimiento mutuo y ya te hace más sencillo el camino. Y lo vemos ya, porque lo comentaba Grexy también, contar con certificaciones vigentes que igual las vamos a necesitar si somos operadores logísticos para operar en el mercado internacional, como certificaciones de gestión de calidad, la BAS, ISO y cualquier otra certificación que sea necesaria en la cadena logística. Con esto le doy el paso a la doctora Yelixa para que nos explique un poco la optimización a nivel portuario y los beneficios que tendría el OEA si se llegase a implementar esta figura en Venezuela. Como ven, han visto el marco legal. Yo decidí hace algún tiempo buscar la manera de cómo ganarle a la inteligencia artificial. Bueno, es fácil, es fácil. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo les cuento a ustedes cosas que la inteligencia artificial no sabe, o sea, mis propias experiencias. Todavía no, ya las verán. Tenemos un marco legal que es incompleto, pero está. A nivel internacional sigue habiéndolo, pero no lo hemos implementado. Yo no sé si eso es bueno o malo, porque aquí tenemos, ya vieron, 3 ventanillas únicas, pero son ventanillas únicas, pero hay 3. Genial. La aduana la cambia. Luego me van a hacer un reglamento y me lo hacen por vía de una providencia administrativa. También es fantástico. Están reglamentos autónomos que también propusieron hacer uno. Y yo pregunté, bueno, esto es un reglamento autónomo, siempre me ha divertido, ¿no? ¿Y qué es lo que está reglamentando? ¿Qué ley? No, no importa, no hay, por eso se llama autónomo. Digo, chéverísimo. En estos casos también tenemos los problemas de cuando tenemos convenios internacionales que a veces firmamos y ratificamos. Hemos firmado convenios que son tan interesantes porque son convenios que son contradictorios. Quiero irme más atrás, por ejemplo, en materia nuestra de transporte, firmamos los convenios de La Haya-Bisbee, pero que son contradictorios en algunas normas con el convenio de Hamburgo, que también firmamos y ratificamos. En el caso de la OEA, tenemos también todos los temas, sobre todo cuando vamos a puerto, que deriva del convenio de facilitación del FAL 65, que también tiene normas establecidas para este tipo de temas, que es la facilitación, agilización y mejoramiento del comercio internacional. Que afortunadamente aquí, mientras estaban trabajando y pidieron algo de asesoría, y vean esta otra cosa que tampoco lo sabe la inteligencia artificial, piden asesoría al sector privado y se la damos. La Asociación Venezolana de Derecho Marítimo se la da entre otros. También a SOCAF. Sí.
y les decimos, bueno, perfecto, vamos a ayudarlos para la implementación de FAL. Y logramos convencerlos de que, bueno, ya que vamos a mejorar todo este sistema para todo lo que es la carga de importación y exportación, vamos a aplicarlo también en lo que quepa, en lo que regule para beneficio del usuario a la carga nacional. Y hasta ahí estaba todo muy bueno. Y nos fuimos. Cuando aparece el borrador definitivo, si ella lo presenta, resulta que, ups, incluyeron aduana. Y digo, ¡ah! ¿Y cómo vas a incluir aduana en esto si la aduana tiene que regirse, tienes una ley orgánica, etcétera? Entonces, a veces no sé si es tan fácil o tan bueno tener esta apertura. En todo caso, el otro tema es que no podemos ver, y a SOCAP le he peleado, este tema como algo diferente en cada una de las áreas. O sea, no es que lo tengamos que ver desde el punto de vista del cargador, desde el punto de vista del armador, desde el punto de vista del almacenista, etcétera, porque los puertos son un nodo donde están participando una cantidad de intereses, de actores y de autoridades también. Entonces necesitamos entender, bueno, esto sí es un apostolado que ya tengo más de 30 años, como me recordó alguien de Taurel hace poco, que son los mismos cuentos que hemos venido repitiendo, pero es que es el mismo problema, que lo único que se ha hecho es agudizar con el paso del tiempo. Los puertos deben verse como una unidad de negocio, que se trabaje 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, etcétera, donde el sector privado pueda encargarse de todo lo que es la actividad y el sector público se encargue de lo que le corresponde, que es supervisar, vigilar, instrumentar, etcétera, etcétera. Porque si empezamos con estos temas, ¿quién va a supervisar? Entonces, la confianza que genera de un proyecto como el de OEA se pierde cuando tú vas a cualquier otro país y dices, ah, sí, claro, tú eres OEA, pero ¿de qué país? Ah, no, pero ahí no te supervisa. Entonces, igual no me inspiras confianza. Entonces, no me va a servir igual, aunque lo tengamos, ¿no? Entonces, podemos hacerlo porque siempre queremos con nuestras empresas hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, como lo hacemos. Pero afuera, ah, entonces no logramos casi nada. Bien, en la medida en que, como hablamos, mejoremos los tiempos de estadía en un buque, obviamente mejoramos también los costos, etcétera. Pero si no está integrado, porque nada gano con que lo tengamos aprobado, que tengamos el reglamento, sea por una providencia, sea por lo que fuera, pero el funcionario de turno me dice, ¿qué? ¿Eso le dice la providencia? Ah, no, aquí no. Aquí lo hacemos así porque aquí lo hemos hecho durante 20 años. Y me para todo el proceso. O dependemos de un mejoramiento del sistema eléctrico, porque si no se me cae internet y se fregó el parque. Esta estrategia obviamente es importante, pero tenemos que, vuelvo otra vez, enmarcarla dentro de lo que es un concepto mucho mayor. Facilitación del puerto, mejoramiento de las infraestructuras, por todo eso pasa. Y ustedes me dirán, pero perfecto, eso lo sabemos, ¿verdad? De perogrullo. Si no tenemos grúas, si no tenemos buenos almacenes, si no tenemos buenos muelles, ¿cómo vamos a poder recibir barcos de mayor calado? Tenemos una experiencia muy reciente. Creo que viene otro el 19. Espero que alguien me invite, por favor. No, igual, de mismo tamaño. Igual. Listo, me encanta. Quiero ir a verlo, que tengo tanto tiempo que no veo uno en La Guaira. Yo quiero tomar una foto. Voy a tener que guardar un poco la fiesta. Entendido que fue suspendido. ¿El de MSC? Sí, señor. Así. Estoy un poco de las condiciones del puerto. Yo muestro más de Es que no, es que no cumple. O sea, de verdad no cumple. Una Oh, vez al mes. era una vez al mes. Listo. Pero espérense, pasa lo mismo. Yo también voy a ser ahora más pesimista con los aeropuertos. Y digo, bueno, perfecto, ¿por qué no empiezan a venir ya? Ah, pero es que en el aeropuerto Maiquetía, no sé si ustedes saben que hay solamente 2 puertas grandes que permiten los gusanos grandes para salir y bajarse los pasajeros. Para los grandes, digo, los aviones, lo que en cualquier otra parte del mundo son normales. Entonces no pueden estar aquí 2 aviones al mismo tiempo de los grandes. Entonces estamos exactamente en los mismos. O sea, vuelvo, la cantaleta. El proceso es integral, no es solamente en las leyes y hay que también evangelizar, es un apostolado para hacerle entender a la gente este tipo de ventajas. Bien, obviamente todo lo que hemos hablado hasta ahora, la idea es que las operaciones en el puerto fluyan con mucha mayor rapidez, que los costos sean mucho menores. Ese es el ideal. ¿Qué se está haciendo al respecto? Realmente muy poco. ¿Por qué? Porque eso requiere inversiones demasiado grandes.
Cuando se habló, y otra vez vuelvo, porque para mí esto es exactamente lo mismo, es verdad, 25, 30 años con la misma cantaleta, pero los que estamos en este sector sabemos que es la misma cantaleta, porque no se ha hecho en 25 años ninguna gran inversión en materia portuaria y ya se requerían hace 30, cuando se estableció todo el proceso de descentralización de puertos, precisamente buscando la optimización de los mismos, precisamente buscando la privatización de los servicios y precisamente dejando solo el mantenimiento fue lo que se transfirió, porque son inversiones muy grandes que no se hicieron y que no se han hecho hasta ahora. Lo que ha hecho es perjudicarse. Entonces, esto lo hablamos, es interesante ver, obviamente no en Venezuela, sino a nivel latinoamericano, las diferencias entre los luces verdes de la carga que viene de empresas OEA y las versus las que no lo son. Esa gráfica desapareció de aquí, pero no importa, yo se las mando luego cuando le mandemos el material. Verde, igualito tiene que hacer reconocer, abrir contenedor, o sea que ese semáforo en Venezuela no funciona. No Por eso la nada más estadística, en el papel. la estadística es para el resto de los países latinoamericanos versus países europeos, etcétera, porque no lo tenemos todavía, ¿no? Y aquí es un poco a la Y aquí suerte. no se le para eso, igualito tiene que abrir. Bien, se posicionan obviamente como los primeros, los puertos que tengan mayor número de clasificaciones. Para mi sorpresa, muy agradable, República Dominicana tiene, alguien me contó, 1.000 y tanto empresas ya certificadas como OEA. Y yo decía, wow, pero qué maravilla. Pero es que acabo de ver ayer, asumieron también la presidencia de la Comisión Interamericana de Puertos, están invirtiendo en infraestructura muchísimo, que es exactamente lo que tenemos que hacer aquí. Yo veo que todos los demás lo están haciendo, digo, y es lo mismo que hemos dicho durante 25, 30 años. Alianzas coestratégicas, este sí es un punto que quería resaltar, porque oye, como hay tan pocas cosas buenas, me gustan cuando hay alguna, resaltarlo. Cuando se estaba haciendo estos últimos 2 años, teníamos que implementar y hacer algunos tipos de, por lo menos iniciar, para implementar FAL 65. La alianza estratégica para apoyarnos en ese proceso fue con el puerto de Singapur, no con Hainan ni con Cuba ni con Rusia, sino con Singapur. Eso fue muy bueno porque creo que les dio una visión un poquito más moderna del tema, de entender un puerto como una unidad de negocio. Los reconocimientos mutuos es también muy importante, pero vuelvo a lo mismo. Está muy bien en teoría, pero en la práctica, en el caso de Venezuela, ¿no? Solo en el caso de Venezuela, también hay que cambiar unas cositas más allá para garantizar la confianza que puedan tener en los procesos nuestros. La trazabilidad es importante también, y más ahora con todos los cambios que se han visto y las alianzas últimas, como por ejemplo el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Porque en ese acuerdo estamos hablando ya que se requiere unos niveles de exigencia, de trazabilidad que no se tienen. Y cuando dije esto hace poco, alguien me dijo, bueno, pero mejor, porque entonces Venezuela puede negociar con la Unión Europea directamente, ella solita, sin tener que estar sometido a los intereses de los otros países. Entonces, bueno, si está bien, vamos a ver si consigues algún beneficio realmente mejor que el Mercosur, lo dudo, pero dele. La transparencia en la gestión portuaria, volvemos otra vez, y ese es otro temazo, porque la gestión portuaria, ¿qué es? Si yo quiero que se entienda, y ojalá las autoridades lo entiendan, que la gestión portuaria debe quedar en sector privado, que es el que está llamado a hacerla, y no tener que enfrentarnos con empresas del Estado, que con las que estamos compitiendo el sector privado en condiciones absolutamente de inequidad, para no decirle otra cosa. Bien, optimizamos entonces la gestión portuaria. Me encanta el tema de la armonía porque me lo llevo, me recuerda a las catas. Me encanta el tema de armonía entre la seguridad y la eficiencia porque es verdad. Yo tengo que garantizar la seguridad en los puertos. A veces como me decía alguien, sí, es sector privado, pero tú vas a defender tus intereses por encima de los intereses del otro. Digo, perfecto. Y tú como Estado debes velar para la equidad de absolutamente todos, de cada quien que nos encarguemos de lo suyo, pues. Supervisión. Es así, tienes que hacerlo y te la dejo y ni siquiera te lo reclamo. Claro. Y hay cuentos buenísimos porque alguien me decía, sí, pero bueno, la policía, y yo ya va, ¿qué policía? Tengan creatividad.
Yo conozco un puerto, y eso lo he hablado muchas veces, que la seguridad en el patio de contenedores no había una persona. Y ustedes dirán así, drones. Y yo, no, Rottweilers. Se tenían Rottweilers, en las noches los soltaban en los patios y ahí no entraba ni Dios. Y como me dijo el gerente del puerto, me dice, y no se sindicalizan, además. Explicarle a todos. Miren, alguien me decía en una charla anterior con gente de diferentes países del mundo, me decía, ¿cómo puede, eran puros abogados de muchas partes, desde Singapur, Japón, decía, al final de lo que dije, yo creo que fui optimista, porque de hecho me felicitaron por mi optimismo. Digo, me dice, ¿cómo puede un abogado ejercer en Venezuela? Y yo me reía mucho, ¿no? Porque realmente es verdad, es una muy buena pregunta. Pero le dije, bueno, pero mira, en Venezuela es el único país que conozco que las cucarachas vuelan. En Venezuela hemos sobrevivido a un régimen que es increíble durante muchos años, y el lío pues habla más. Y aquí estamos y seguimos, y lo peor es que seguimos con muchas ganas de seguir también. Y con esperanzas, sobre todo este año, tenemos mucha más esperanza. Y yo creo que sí se puede, y que lo vamos a lograr, y que lo estamos haciendo en la medida que sigamos haciendo las cosas. Ahora, espero nuevas inversiones, claro. Todos sabemos lo que queremos, no solamente es un buen marco legislativo, queremos que eso funcione en la vida real. Para Yelitza, más o menos aproximadamente, ¿de cuánto es un inversión? ¿Cuál sería la inversión para una certificación con CITIPAC? Porque entiendo, y bueno, muchos aquí podemos estar certificados en ISO o en BAS, pero bueno, queremos ya dar el siguiente paso. Ya tengo BAS, ya tengo ISO, ya me quiero enfocar en CITIPAC, quiero hacer, bueno, ya estamos a mitad de año, lo meteré en el presupuesto del año que viene, pero más o menos de cuánto estamos hablando, porque ahorita ciertamente ustedes hablan de inversiones, ok, yo quiero trabajar con Shell, yo quiero trabajar con Schlumberger, yo quiero trabajar con Baker Hughes, con Weatherford, pero bueno, definitivamente, si yo tengo esta certificación CITIPAC, mientras se arregla el país y llega la OEA, aproximadamente de cuánto estamos hablando, para nosotros más o menos, o sea, para poder aterrizar. Y ese proceso aproximadamente, ¿cuánto tiempo demora? ¿Demora 6 meses? ¿Demora un año? O sea, un poquito más de luces ya en ese proceso en específico. Vamos a ir con quien tiene la experiencia entonces. Natalia, ¿cómo estás? Claro que sí. Bien, gracias, Luzmeli. Apóyanos con las Claro que dudas que sí. tiene por aquí nuestra compañera Luana. Claro que sí, mucho gusto, Luana. Referente a este punto que tú tienes, como tal no te puedo dar un número de inversión que tienen las empresas. Esto depende mucho en cuestión de cómo te encuentres tú como empresa hoy con el cumplimiento de lo que solicita la autoridad. Referimos a la parte de seguridad física de las instalaciones, barra perimetral, cámaras, la empresa de seguridad, si es que cuentas con este socio comercial, o bien los guardias de seguridad son de tu empresa. En la parte del tiempo en que se lleva la implementación de esta certificación, nosotros damos un año para poder implementar al 100% esta certificación. Hay empresas que nos dicen, ¿sabes qué? Quiero que esté en 6 meses. Hacemos todo lo posible para poder obtener esa certificación en 6 meses también. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. O sea, más o menos. Y más o menos Claro, o una sea, porque empresa que tenga entiendo todo, hay que hacer Natalia. adecuaciones, pero la licencia per se, o sea, tú me dices, cuesta 5.000, ISO puede costar 10.000, ajá, CITIPAC puede costar. En condiciones ideales, Natalia, ¿tienes algún número? Que te digamos, mira, tenemos las certificaciones, tenemos las instalaciones, tenemos la seguridad, tenemos todo, solo debemos ir al órgano a presentar documentos y seguir el proceso. En ese esquema ideal, Como tal, la algo? certificación CITIPAC no tiene un costo una vez que quieras presentar la solicitud. Esta certificación, como tal, la autoridad de Estados Unidos sabe lo que ustedes van a invertir en el cumplimiento, entonces únicamente se presenta la solicitud en el portal del CBP y tenemos respuesta por parte de la autoridad en aproximadamente una semana. Entonces, como tal, no hay un monto de inversión para la solicitud, digamos, como en algunas otras certificaciones. Eso es algo, tiene que ver con el reconocimiento mutuo. Entiendo yo que así, si yo cumplo con la certificación,
lo que tengo que es validar ante CITIPAC que estoy cumpliendo, ellos enviarán a sus funcionarios, etcétera, Correcto. etcétera, validarán el cumplimiento, pero en realidad no es una Correcto. Gracias. Gracias, Natalia. Una pregunta para Natalia. Nos gustaría saber, hola Natalia, un gusto. Hola. Carlos González, una pregunta. Queríamos saber si en México existe algún reconocimiento de la autoridad aduanera para las certificaciones ISO 28000 y 28001 de cara a la facilitación del otorgamiento de la licencia o la concesión del OEA. ¿Ok? Ok, ese dato como tal no lo tengo ahorita, pero que yo tenga en el radar algún reconocimiento con alguna ISO, al día de hoy todavía aquí en México no, solamente es con la certificación CITIPAT este reconocimiento. Excelente, porque la ISO 28000 y 28001 es el sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro. Sí. Es decir, es 100.000 veces más importante que la 9000, 100 veces más importante que la 20000 para nuestro negocio, que es logística. Entonces, claro, si una autoridad le da un reconocimiento, ya básicamente estás cumpliendo los requisitos del OEA. Cosa que Justo, para... sí. Vale. Justo, digo, igual me doy a la tarea de poder investigar, pero el día de hoy, de lo que yo tengo en el radar, todavía no existe este reconocimiento, pero justamente aquí en México también es un requisito de tener el cumplimiento con esa ISO, con la ISO 28000. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, gracias a todos por su asistencia. Me gustó mucho ver caras conocidas y ahora los invitamos a El Lega Café para que nos tomemos un café. Y desconocidas también, para que nos tomemos un cafecito y sigamos compartiendo. Gracias. Todos los que estuvieron en línea, muchas gracias por conectarse. Están recibiendo la grabación de este webinar entre 24 y 48 horas después de finalizado a la dirección de correo prevista en el registro. Muchas gracias y que tengan un feliz día.